Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Escuchando tu Conocimiento. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo de la etapa intermedia, hablaremos sobre la etapa o el momento de la solicitud de acusación y apertura a juicio, en la cual en este momento vamos a explicar o tratar de explicar el desarrollo de la misma, de alguna manera, considerándola de alguna manera un desarrollo de esta fase de manera normal. En el desarrollo normal de la audiencia, en primer término, debemos de considerar y establecer que el juez debe de discutir sobre la participación el requerimiento de constituirse como querellante adhesivo o declarar querellante adhesivo de manera definitiva. Si bien es cierto, en el Código Procesal Penal el orden pues daría como que esta discusión se debe hacer de último, sin embargo consideramos de que es la primera decisión que debe tomar la judicatura para el efecto, 1, de la participación de la audiencia, 2, para que esta participación sea activa, es decir, que coadyuve con el Ministerio Público en cuanto al querellante adhesivo, y 3, que pueda tener la titularidad de recurrir las decisiones judiciales. Por lo tanto, se considera que en primer término se debe de discutir sobre la participación de los querellantes o del querellante adhesivo. En segundo término, si no se ha hecho con antelación, lo que se debe de discutir es sobre el planteamiento de excepciones u obstáculos a la persecución penal contemplados en el artículo 294 y 291, pero sí insistimos de que debe ser bajo la característica de que no se han realizado los mismos con antelación, y si se realizan en la presente audiencia es porque hay circunstancias que han sido modificadas o que acaecieron hasta el momento de la etapa intermedia, porque los obstáculos y excepciones se deben de presentar en la etapa investigativa, y en este momento, insistimos, es únicamente si hay circunstancias que fueron acaecidas hasta el momento de la audiencia de etapa intermedia. En tercer término, tenemos que el Ministerio Público o el juez le da la palabra al Ministerio Público para que éste argumente sobre los hechos planteados y la probabilidad de que sean demostrados, solicitando y comprobando la posibilidad de admitir la acusación y la apertura a juicio oral y público. Ello no es este paso debemos de recordar de que no es como se da en la actualidad por parte de algunos fiscales en cuanto al hecho de darle lectura únicamente al memorial de acusación, sino que en este caso lo que se requiere y la judicatura lo debe de exigir es la plena argumentación sobre los hechos que tiene el Ministerio Público como plataforma fáctica y la comprobación de los mismos con una argumentación y concatenación y probable confirmación de los medios de convicción para que la judicatura tenga elementos de juicio dentro de dicha discusión. No únicamente darle lectura, porque el ciudadano sindicado que ya está procesado tiene conocimiento y ya le ha dado lectura porque la acusación ha sido presentada con 10 o 15 días de antelación. Posteriormente viene el papel de la defensa, que tiene que realizar dos aspectos muy importantes. En primer término, señalar los vicios formales del escrito respectivo, y considerándose vicios formales se refieren a errores en cuanto a la redacción o en la plataforma fáctica algún error en cuanto a la descripción del mismo. No es como sucede en algunas ocasiones que se solicita el sobreseimiento porque hay un error en la plataforma fáctica, ya que
y este es improcedente, ya que la ley lo que indica es de que se debe señalar el vicio formal y requerir su inmediata corrección. Asimismo, la otra función que del juez, porque él es el contralor de la investigación y no debe permitir errores dentro de la acusación. También el otro aspecto o función de la defensa es señalar obstáculos u objeciones contra el requerimiento del Ministerio Público. Sin embargo, es preciso aclarar que en este momento no es discutir sobre aspectos en cuanto a los medios de investigación o prueba que no se realizó, ya que como se indicó desde un inicio, el contradictorio es en la etapa investigativa y todos los elementos de prueba a favor o de descargo o en contra del ciudadano se debieron de haber dado en aquella oportunidad y no discutirlo en esta oportunidad. La objeción o obstáculos contra el requerimiento del Ministerio Público se refiere a la improcedencia o a elementos que puedan considerarse para solicitar el sobreseimiento. Es decir, que lo que pretendo decir es de que no se debe realizar manifestaciones de que se objeta el requerimiento del Ministerio Público porque no se realizó o no se puede comprobar por algún elemento de investigación, ya que el momento ideal para presentar o requerir de dicho elemento de investigación ya concluyó. En este caso es únicamente el dar argumentos para que se presente o se dé el sobreseimiento por parte de la judicatura. El juez inmediatamente debe de resolver y decidir en auto fundamentado la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público, indicando en la misma, si bien es cierto, no se da una valoración expresa de los elementos de convicción, sin embargo, la nueva reforma establece que el juez debe de fundamentar y manifestar por qué considera que es necesario llevar a juicio a una persona y que ahí se haga el descubrimiento de la verdad a través del procedimiento penal. Ello sin entrar a valorar los elementos de convicción, pero sí debe de realizarse o manifestarse el juzgador y fundamentar por qué cree que existe convencimiento en su persona para llevar a debate oral y público a una persona. Posteriormente se debe realizar la discusión del daño que va a ser requerido tanto por el Ministerio Público como por el querellante adhesivo, ello con la finalidad de darle cumplimiento al artículo 309 que indica que el proceso penal es para descubrir los aspectos penales y también el daño que éste ha provocado. Y es en este momento que se debe realizar dicha manifestación para evitar de alguna manera lesionar el derecho de defensa, ya que en la etapa de reparación digna, en algunas ocasiones pues se sorprende porque se llega hasta ese momento con una pretensión de reparar un daño y hasta en ese momento se presentan elementos de prueba sobre dicho daño y no es así, es en este momento que se debe de realizar dicho requerimiento al daño que se pretende y la probable ofrecimiento de prueba sobre el mismo. Y por último, el juez al momento de decidir la apertura a juicio debe de señalar audiencia de ofrecimiento de prueba, pero dicha audiencia va a ser desarrollada en un video que se realizará posteriormente. Entonces, en resumen, el primer paso es discutir sobre la participación de los querellantes adhesivos, si estos lo intentan por primera vez o querellantes definitivos. En segundo término, la interposición de excepciones u obstáculos a la persecución penal, si estos no se han intentado y se dan las circunstancias nuevas para discutirlas en esta etapa. En tercer paso o en tercer término, la argumentación sobre los hechos planteados y la posibilidad en que pueda demostrarlos y argumentarlos y sostenerlos el Ministerio Público. La defensa actúa en cuarto término o en este espacio para señalar los vicios formales, requerir su información y presentar los obstáculos y objeciones al requerimiento, decidiendo el juez inmediatamente en un auto razonado, que es el quinto paso. El sexto paso
requerir el daño por parte del ente fiscal y el querellante adhesivo. Y por último, la judicatura señalará la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esto es, como lo manifesté, la audiencia en términos normales, por llamarlo de alguna manera. Ahora les dejo a nuestro compañero Boris Calderón, quien él va a explicar la etapa de apertura a juicio, pero con algunas variantes específicas. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por continuar siempre atentos al desarrollo de de esta serie de vídeos que contienen precisamente el desarrollo del Código Procesal Penal guatemalteco en esta primera fase. Ya nos estamos refiriendo al tema de la discusión en etapa intermedia, tal como lo decía el licenciado Waldo. Específicamente él nos hablaba de la apertura a juicio en una forma, digamos, normal o de una manera tradicional como pudiera ocurrir. Vamos a referirnos a algunos aspectos que hemos considerado importantes de resaltar y que, si bien es cierto no son la norma general en la etapa intermedia, pues son excepcionalidades que eventualmente se nos van a presentar o que se pudiesen presentar dentro de la fase intermedia del proceso penal. Y pues bueno, estas excepcionalidades son precisamente las que ocurren luego de la discusión precisamente del contenido de la acusación, del contenido pues, de la formulación que ha hecho el Ministerio Público en contra de un ciudadano o ciudadana que está siendo perseguido penalmente. El licenciado Waldo nos explicaba cómo es que se ha discutido, cuáles son las fases de discusión dentro de la etapa intermedia, y pues luego de eso, decía él, como uno de los últimos pasos está precisamente la decisión del juez, la resolución fundada del juez acerca de hacia dónde o hacia qué se va a encaminar precisamente el expediente, en este caso refiriéndonos a la apertura a juicio. La apertura a juicio, pues que coloquialmente la debemos de entender como aquella orden que establece el juez de garantías, que el hecho que está conociendo en concreto, que el caso que está conociendo en concreto deba de ser discutido en responsabilidad penal, o digo la existencia de responsabilidad penal o no del sindicado en un debate oral y público. En este orden de ideas, entonces, atendiendo a que si el juez de garantías ha decidido que este hecho deba de ser conocido en un tribunal sentenciador o por un juez sentenciador, pues entonces pudiese darse también una situación eventual o excepcional, que es precisamente que el juez de garantías ordene que el caso o el hecho en concreto deba de discutirse ante un tribunal sentenciador, pero no precisamente por el delito por el cual ha concluido el Ministerio Público en que debe de discutirse. Puede ser que el juez de garantías aprecie otros elementos diferentes que puedan configurar ese hecho en un delito diferente y pues obviamente remitir con esa calificación jurídica oportuna el expediente para que sea discutido ante el tribunal sentenciador. Derivado de eso, entonces, esto lo vamos a conocer como la variación en la calificación jurídica de la discusión que se está llevando a cabo por los hechos indilgados por parte del Ministerio Público. Así entonces, el juez de garantías puede modificar esa calificación jurídica, como lo hemos dicho, siempre y cuando pues, él a su apreciación lo considere de esa manera. Esta sería una situación excepcional dentro de como final de la discusión dentro de la fase intermedia. Hay otro elemento también muy importante acá, de bastante relevancia, que muchas veces no se atiende. En diversas ocasiones la Fiscalía llega con una acusación que va indilgando más de un tipo penal, es decir, más de una afirmación, diferentes hechos.
Acá el juez de garantías tiene la capacidad de poder indicar o de poder decidir de conformidad con lo que establece el artículo 349, que precisamente por la diferencia de hechos por los que se está formulando acusación, porque eventualmente pueden existir diversas calificaciones jurídicas a cada uno de estos hechos, el juez de garantías puede ya desde ese momento apreciar e indicar que pueda separarse o pueda darse el conocimiento de esos hechos ante un tribunal sentenciador de manera fragmentada, es decir, que se conozca un debate por un hecho en específico y un debate diferente por otro hecho en específico. Acá puede ocurrir una situación y es muy importante tomar en cuenta que cuando viene la fiscalía y presenta acusación por diferentes hechos con diferente calificación jurídica, pues entonces el juez de garantías pudiese tomar la decisión que le resulta lógico solamente remitir por un hecho en concreto a debate y por otro no. Esa forma de manifestarse técnicamente debiera de ser sobreseyendo por un hecho y abriendo a juicio por otro. El problema es que si no se da esa separación específica en donde el juez dice abro a juicio por este hecho y debe de remitirse el expediente por este hecho y sobreseo por este otro hecho, se queda la posibilidad abierta que el sobreseimiento genera una apelación. Si no se separa específicamente por parte del juez de garantías, lo que va a ocurrir es que si llega una apelación puede ser que el expediente tenga que ser enviado ante las cortes de apelaciones completo, es decir, el expediente en completo, y hasta que eso no esté resuelto, pues no puede iniciarse el juicio por el hecho en que sí se aperturó, y de pronto el agravio que se está alegando no tiene nada que ver con el que sí se aperturó, sino que es únicamente una inconformidad específica en cuanto al sobreseimiento. Entonces eso nos vendría a generar un problema, digamos que sería el menos grave, porque pudiésemos ponerlo en otro orden de ideas, y que es que el debate haya sido iniciado ya por el hecho que se abre a juicio, y resulta que las cortes de apelaciones dicen que en efecto debe de también conocerse por el otro, es decir, revocar el sobreseimiento y ordenar que se conozca un juicio también por ese hecho. Si el juez de garantías no advierte la separación en todo caso de ese expediente, lo que va a generar sería pues una convulsión ahí, porque el tratamiento resultaría siendo difícil, ya que el otro hecho puede ser que ya esté en su fase final de juzgamiento, y pues obviamente no se puede retrotraer todo el juicio porque es necesario iniciar a conocer también por el hecho que se había sobreseído. Es decir, esto resulta un tanto complejo, pero lo más recomendable por salud procesal será que en todo caso el juez de garantías atienda de manera separada cada hecho contenido en la acusación, y de esa manera no generar o no aportar en generar precisamente este pleonasmo dentro del desarrollo oportuno del proceso penal, ¿verdad? Ese sería otro de los aspectos excepcionales que pueden verificarse dentro de la etapa intermedia. Una situación más es la presentación de una acusación alternativa. Esta es una situación que pues no deja de ser ajena, que sucede acá pues con frecuencia en la etapa intermedia. Por tecnicismo, por legalidad, el Ministerio Público jamás debiese de presentar una acusación alternativa por un hecho más gravoso que la acusación principal. Verbigracia de esto, por ejemplo, no va a su acusación principal por el delito de homicidio y su acusación alternativa por el delito de asesinato. El juez de garantías está llamado a llamar la atención en esto. Sin embargo, pues el obligado a utilizar adecuadamente el tecnicismo es el ente de persecución penal. Él es el llamado a tener que tener conocimiento de esto. Resultaría entonces contraproducente, ya que de hecho ya lo dijo la Corte de Constitucionalidad en la sentencia 1719-2011, en la que establece que efectivamente pues el hecho principal por el que se está acusando tampoco puede ser diferente al hecho de la acusación alternativa. No se puede acusar, por ejemplo, principalmente por un homicidio y alternativamente por un robo agravado. Esos son aspectos totalmente autónomos, diferentes, y que de hecho las acciones dentro del propio tipo penal pues son totalmente distantes una de la otra. Entonces
Estos son otros de los aspectos que también es importante y necesario que se deban de tomar en cuenta, aunque como digo, son situaciones que el juez de garantías debe de conocer. Sin embargo, es precisamente el ente acusador el llamado a tener que tomar pues mucha responsabilidad en este aspecto. Un cuarto aspecto que puede ocurrir es precisamente la modificación del memorial de acusación. El hecho de ir a discutir en la etapa intermedia el memorial de acusación, pues obviamente no cierra la posibilidad de que se vea modificado en algunos aspectos de carácter formal. Es importante, de hecho, tener por establecido los extremos en que se pueda modificar este memorial de acusación. Ahora, debemos de entender que lo que no se puede modificar de ninguna manera es precisamente la prueba ya enlistada dentro del propio memorial. Recordemos que en un video anterior decíamos que el sentido de dar 10 días, de 10 a 15 días, desde el momento en que se presenta la acusación hasta el momento en que se discute, es precisamente para que todos los sujetos procesales estén enterados de cuál es el contenido de esta, y de hecho a la hora de presentar el acto conclusivo pues ya va enlistada la prueba que se va a ofrecer por parte del ente de persecución penal. Modificar esa prueba entonces estaría dejando en desigualdad de armas a todos los demás sujetos procesales, y pues esto resultaría ser inadecuado. Es una situación que el juez de garantías no lo puede permitir. Obviamente el juez de garantías no va a restringir el derecho de qué prueba va a ofrecer o qué prueba no va a ofrecer quien está presentando la acusación. Sin embargo, lo que el juez de garantías no puede permitir es precisamente una suma a la prueba ya ofrecida. Podría restar en todo caso el ente acusador de la prueba ya ofrecida, pero no sumar, porque entonces, vuelvo y repito, nos encontraríamos precisamente con esta deslealtad al proceso y pues dejando en un estado de indefensión al resto de sujetos procesales. Finalmente, además de esto, en la discusión de la etapa intermedia, otra variación que puede ocurrir pues es precisamente la solicitud de una medida desjudicializadora. Creo que todos conocemos cuáles son estas medidas desjudicializadoras, pero en todo caso quisiera yo incluso referirme a una medida desjudicializadora que, si bien es cierto, no está dentro de la ley quizá marcada como tal, pero de hecho sí el espíritu normativo de nuestro Código Procesal Penal lo aprecia o la aprecia como una medida desjudicializadora. Me estoy refiriendo a la conversión. Efectivamente, el Estado de Guatemala, es decir, el Ministerio Público, puede concluir en que el hecho por el que se está persiguiendo penalmente pues no reviste de ciertas características de gran trascendencia, o para ellos para el Estado de Guatemala resultaría demasiado inoportuno tener que acudir a un debate oral, y puede precisamente renunciar a esa exclusividad de la persecución penal y otorgarle ese derecho de ejercerlo a quien se considere agraviado. Esto lo puede solicitar, y pues obviamente al juez de garantías pedirle que se le autorice la conversión de la persecución penal de carácter público a carácter privado, y entonces acá vendría a operar ya la obligación de quien está interesado en ejercerla de presentar precisamente la acusación, o es decir, la querella en contra de la persona en específico ante el tribunal competente. Esto pues de conformidad con lo que establece el artículo 474 del Código Procesal Penal y el 26 del mismo cuerpo legal. El ciudadano tiene el derecho, el que se considera agraviado, de poder presentarse de frente al tribunal sentenciador para pedirle que conozca de un hecho en concreto. No necesariamente todos los hechos deben de ser investigados por parte del Ministerio Público. Esa es la idea que se nos ha dado y que se nos ha venido indicando todo el tiempo, y pues esto es algo bien importante que recogen las nuevas reformas del Código Procesal Penal, y creo que cuando el legislador hace eso, precisamente lo hace con la intención de darle desfogue al Ministerio Público en toda la actividad que realiza. Le da, fíjese usted, el derecho muy interesante de poder el ciudadano agraviado con ciertas características establecidas en el artículo 26 de acudir directamente ante un tribunal de sentencia y presentar su querella. Es muy interesante, y hay delitos en los que a veces nos damos cuenta que es en donde está copado y está entrampado el sistema judicial,
y el Ministerio Público está actuando y está llevando esta investigación como es oportuno, pero pudiese desentramparse este aspecto si el ciudadano fuese asesorado oportunamente en el hecho y en el derecho que tiene de poder acudir directamente ante el tribunal de sentencia y ejercer per se la persecución penal. No es una prohibición, ni tampoco estoy diciendo yo que debamos de volver pues obviamente al pasado, pero es muy interesante este aspecto que hace ver el artículo 26 en cuanto a la conversión de las acciones de ejercicio público en ejercicio privado. Yo quiero llamar su atención en esto, que usted analice y específicamente en cuanto a los delitos, vea usted en los que se puede actuar de esa manera. Sería bastante interesante empezar a ver ya en nuestro país pues que se pueda empezar a ejercer ese derecho. No necesariamente el proceso debe iniciarse ante o con la presentación de la denuncia ante las autoridades de policía y de ahí seguir pues todo el camino que se deba de seguir, ¿verdad? Tenemos esta alternativa de poder ejercitar la acción penal por nosotros mismos directamente ante el tribunal competente. Y obviamente pues hay más características que usted puede analizar en esa norma y que son muy importantes y que quizá bien vale la pena que las vayamos a analizar y a citar en un próximo vídeo para poder entender en sí el contexto de la riqueza que nos aporta la conversión del ejercicio de la acción pública en ejercicio de acción privada, ¿verdad? Muy bien, entonces quiero agradecerles de nueva cuenta que usted esté con nosotros, que usted nos siga, que usted nos vea, pues le agradecemos mucho sus comentarios, le agradecemos mucho sus correos, seguimos y esperamos tener comunicación con usted constantemente. Para mí ha sido un gusto de nueva cuenta poder compartir estos minutos con usted. Le deseo muchísimos éxitos en sus actividades diarias y que tenga una semana laboral de muchísimo éxito.